serie. Qué bueno también contarles un poco a la audiencia de Medellín al Derecho al Revés asuntos que tienen que ver con la vida y obra de la madre Laura. Sabemos que, por ejemplo, dirigió el Colegio de la Inmaculada, que un novelista, hablando de novelistas, Alfonso Castro, que era un médico y novelista antioqueño, también sacó una obra que va a ser muy polémica y que va a llevar también como al conocimiento de la madre Laura, y que la madre Laura va a perdonar, porque ella lo dijo, ni siquiera le va a parar bolas a lo que él hizo, ¿cierto? Qué bueno con esos episodios a la gente, hermanas. Adelante, hermana Margarita. La hermana Margarita. Bueno, pues, entonces, ¿qué hablar de la madre Laura? En realidad, que es mucho lo que hay que hablar. Un hogar jeruano, como todos los hogares, tal vez se diferenciaba en una vida cristiana linda, en una vida de hogar muy bonito, un hogar pequeño, porque la mayor fue Carmelita, el hermano menor fue Juan de la Cruz, como llamaba el papá, y Laura Montoya. Claro. Pero lo de la madre Laura es muy especial. La mamá, la señora Dolores, no le daba el seno a sus hijos, bueno, prácticamente a Carmelita, que fue la mayor, hasta que no estuviera bautizada. Entonces, cuando la madre Laura nació el 26 de mayo de 1874, ya lo dijo el compañero, y el papá a las 8 de la mañana, ella nació a las 8 de la mañana. Entonces, corrió con ella por ahí de 11 a 12, más o menos, de la mañana a Jericó a llevarla a bautizar. El padre Baristo, que era de ahí de la parroquia, estaba el caballo ahí porque él iba a confesar un enfermo. Un morisco lo llamaron, que fuera al campo a esa misión. Entonces llegó él todo afanado, le dijo, padre, necesito que me bautice la niña, porque mi esposa no la alimenta sino hasta después de bautizar. Bueno, entonces el padre le dijo, bueno, un momentico porque ya me voy. Y resulta que empezó el padre a bautizarla y dice, bueno, yo te bautizo María Laura Montoya. María Laura. Entonces dice el papá, Juan de la Cruz, pero no hay ninguna Laura Montoya, no hay ninguna Laura Santa. ¿Cómo es eso? Entonces le contesta al padre, pues que se haga santa. Miren la relación tan hermosa, que se haga santa. Bueno, recordemos que todos estamos llamados a la santidad. Pero bueno, digamos que a veces nos hacemos los mensos. Pero llamar que bautismo a la santidad, eso es muy importante. Hermana Santillán, Cristina Santiago, ¿usted sabía? Yo supongo que sí, que la madre Laura, ¿cierto? Laura Montoya dirigió el manicomio de Medellín. Eso es un episodio que mucha gente no sabe, que vivió en el manicomio y que fue directora durante un buen tiempo de esa institución, ¿cierto? Que para entonces aquí hemos hecho programas con Daniel de lo que significaba en el siglo XIX y parte del mente el ser loco, correcto, el ser normal, el ser como fuera de lo común. ¿Usted sabía eso? Claro. Claro que sabía. No la va a corchar. De pronto no tanto como ustedes. Pero sí, madre Laura vivió, trabajó, estudió ahí también, ¿no? Por la misma situación, ella quedó huérfana a los 2 años y medio, entonces le tocó salir con su mamá, situaciones de pobreza, de orfandad, tuvo que estar en varios lugares. Entonces luego salió y vivió ahí con su prima, que era la directora del manicomio. Ahí fue donde ella trabajó, y lo lindo, madre Laura cuenta ahí pues en su autobiografía, que es un libro muy grande, muy hermoso, de mucha riqueza también, donde ella trabajó y ahí aprendió a conocer y a querer muchísimo a la Virgen María. Porque su prima era muy amante de María y donde lo conoció a María Inmaculada y se enamoró, y aquí luego, después también al empezar la obra, ella le encargó y se hizo compañera inseparable de María. Trabajó, pero no era loca, ¿no? Ayudaba a los locos. Bueno, ¿y de dónde viene, digamos, hermana Margarita, esa vocación de la madre Laura por el tema indígena? Bien, en realidad la historia es muy bonita en su juventud. Bueno, allí en el manicomio aprendió a querer mucho los pobres, desde esa situación muy concreta, ¿no es cierto? Luego, ella estudió en la normal antioqueña, en el AGER. Ella necesitó ser maestra,
Claro. para ayudar a su mamá y a sus hermanos. Era una necesidad apremiante. Sí. Bueno, recordemos que en el ayer era policía por necesidad. Sí, por necesidad. Sí, sí, sí. Hoy tiene que ser como por vocación, como por profesión. Correcto. Bueno, el magisterio igual, por profesión. Bueno, entonces la madre Laura, en todo caso, como maestra, pues ella en su geografía, de todas maneras, estudió la presencia de los indígenas y a lo mejor la situación. Pero de manera particular, ella hizo un viaje a, ¿dónde fue Cristina? A Guapá, Chocó, en Monserrate, Chocó, sí, claro. con un sacerdote y unas amigas. Y allá encontró los emberacativos. Correcto. Y entonces prácticamente yo lo sintetizo diciendo que el verlos allá en esa situación, cómo vivían ellos, cómo estaban tan alejados de un gobierno, y claro, de una iglesia jerárquica, porque eso es la verdad. Sí, es verdad. Entonces a ella le dolió eso y bueno, ella estaba en un momento difícil. Ella quería ser carmelita contemplativa. Ella quería ser carmelita contemplativa. Pero ella tenía un sacerdote espiritual, su director espiritual. Entonces ella tenía esos diálogos y todo. De todas maneras, en un momento dado, después de haber conocido a los indígenas, ella había pedido la entrada al Carmelo. Y entonces el padre le dijo, vea, usted se entra a un convento de clausura y está en medio de 4 paredes y usted allá se va a enloquecer. Sí, Recordando la situación de los hermanos indígenas. Esto es como en síntesis, porque fue muy largo, claro. ¿no es cierto? Y entonces ella optó por irse el 14 de mayo de 1914, el 10 de mayo, no, llegaron el 14 de mayo, el 4 de mayo. 4 de mayo. 4 de mayo, para llegar a la Beiba el 14 de mayo. Se fue con 5 compañeras, pero el Señor se las envió, el Señor las escogió. Ajá. Eso es una historia muy bonita de la una, de la otra y de la otra. Y miren qué hermosura, y la mamá, Dolores Upegui, una mujer más de 70 años, y libremente se fue con Se ella. fue con ella. Se quedó Carmelita, cuando la Cruz ya se había casado, Carmelita se quedó, pero en síntesis un hogar completamente misionero, porque Carmelita fue brazo derecho de la Madre Laura en esa comunidad naciente, que la Madre Laura, ojo, no pensó fundar una comunidad, se fueron como catequistas. Claro. Pero ¿qué pasó, Cristina? Sí. Bueno, yo un poco por retomar lo que es hermana Margarita. La madre Laura fue a esa misión a Guapá, pero cuando ella era profesora, un padre de familia le contó que en la hacienda donde él trabajaba había varios indígenas que no estaban atendidos, que no había quien los evangelice y eran tratados como animales con desprecio. Entonces, para madre Laura esa noticia fue clavándole una llaguita en su corazón. Claro. Se preocupó, buscó varias congregaciones que hicieran algo por el pueblo indígena, porque como decía mi hermana, madre Laura en su ideal estaba el claustro, Claro. dedicar su vida a la oración, ¿no? Se preocupó por los indígenas y buscó una congregación u otra y ninguna congregación accedía, que las normas no le permitían, que las estructuras, entonces ella fue y con su director decía, bueno, ¿qué hacemos? Yo quiero el claustro, pero también la situación del pueblo indígena me preocupa y es por eso que el padre le dice, si usted se va al claustro se va a morir porque no va a hacer nada. Entonces, poco a poco va viendo y es ahí que organiza lo de las catequistas de los indígenas. Fue y pues ella, como decíamos, fueron como catequistas de los indígenas, como profesoras y todo. Al ver, al caminar, fueron dándose cuenta igual que pues estaban siendo ya religiosas y Monseñor les dice, ¿no? Monseñor cuando ya les ve, dice, bueno, esto tiene una estructura en cierta forma de vida religiosa y el ideal, porque Madre Laura fueron como catequistas que hicieron, pues para lo que nosotros hicimos ahora los votos, que no nos vamos a casar, claro. vamos a hacer voto de castidad para no casarnos, vamos a hacer el voto de pobreza para no hacer negocio, vamos a hacer el voto de obediencia para trabajar en organización, pero no pensando en una vida religiosa, sino en otra forma, ¿no? Pero ahí fue surgiendo y Dios fue iluminando el camino a la Madre Laura. Que Madre Laura luego cuando ella cuenta de su experiencia de querer el claustro, dice, yo juraba que era mi vocación la vida de claustro, pero ahora me doy cuenta que pues estaba equivocada, aunque anhelaba con mucho gusto su claustro, ¿no? Y luego el padre le dice, bueno, usted ya tiene la celda, ya le dan la posibilidad de entrar al claustro, pero vaya, agradezca porque lo suyo no es esto. Y ella pues va descubriendo y sí, Dios que le guió y se dejó guiar ella, ¿no?